No los escuchamos. Ahora Yo por sí. lo Ahora, ahora, ahora sí. bueno, les estaba contando a la gente de que, bueno, Noé ya es parte como columnista, agradecerle porque nos acompaña siempre cada vez que necesitamos conocer qué es lo que está pasando en Córdoba a nivel legislatura. Y Laura, el caso tuyo, sos referente de la izquierda en Córdoba y sos la primera concejal de la izquierda que hay en la municipalidad. Así es. Tuve el orgullo de representar al Frente Izquierda en el año 2019, cuando por primera vez conquistamos una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad. Un hecho histórico para la izquierda en la ciudad de Córdoba, que bueno, es una de las ciudades más importantes del interior del país, ¿no? Bueno, Laura, toda la rosca política está ahora sobre la mesa, un montón de partidos que no se ponen de acuerdo, salió Nicolás, salió Miriam Bregman, hablo de Nicolás del Caño, Ujú. pidieron la unidad, bueno, ¿qué es lo que pasa en Córdoba con la izquierda? Porque me parece que ustedes son los que primero armaron o arrancaron en punta como para tener ya preparado para el 24 lo que son las listas, si es que ya no las tienen Ujú. preparadas. Sí, mira, en primer lugar, decir y comentar, por si hay alguien que todavía no lo sabe, que el Frente de Unidad se presentó como alianza en los 23 en 23 de 24 distritos a nivel nacional, es decir, que es una alianza unitaria que concentra el 80% de las fuerzas de la izquierda que nos presentamos a elecciones. Y esa es una expresión de unidad, por lo cual, además de los 11 años que ya tenemos como Frente de Izquierda, que integramos el PTS, mi partido con Nico del Caño, Izquierda Socialista y el Partido Obrero, en 2019 se sumó el MCT. Bueno, esa es la fuerza que se presenta en 23 de los 24 distritos y que vamos a dar una gran pelea a nivel nacional para que la izquierda emerja como tercera fuerza, porque vemos que es fundamental esto en un escenario donde lo que se intenta volver a instalar es la polarización entre dos opciones, Juntos por el Cambio por un lado, con sus internas, el Frente de Todos por otro lado, como además si fuera como si fuese una elección presidencial por otro lado, ¿no? Cuando está en juego la representación de las provincias en el Congreso Nacional, y bueno, frente a eso nosotros queremos emerger como una tercera fuerza que desde ya tiene el desafío de expresar el descontento que venimos viendo en todo el país, el desencanto, sobre todo con un gobierno como el del Frente de Todos, que pretendió ilusionar, que ilusionó a muchas personas justamente porque iba a deshacer el ajuste que realizó Macri, y sin embargo está tomando decisiones políticas que lo que hacen es no solo administrar el ajuste que impuso Macri, sino profundizarlo. Ahí hay decisiones, no todo es culpa de la pandemia, como quieren hacernos creer, sino que se tomaron decisiones, desde la votación de un presupuesto que recortó salud, eliminó IFE y, por ejemplo, encuadró el recorte a los jubilados, que lo que acaba de dar ese bono de 5.000 pesos no es más que la confirmación de que las jubilaciones quedaron retrasadísimas con respecto a la inflación, y entonces ese descontento, esta desilusión que realmente implicó una estafa electoral para nosotros desde el punto de vista de las promesas que hizo el gobierno, es lo que nosotros estamos apostando a expresar, porque además lo que estamos viendo en estos años, inclusive bajo el gobierno de Alberto Fernández y aquí en Córdoba también, bajo el gobierno de Schiaretti, que atacó el año pasado directamente a los trabajadores, lo mismo en la ciudad de Córdoba con el gobierno de Yarlora, es que los laburantes pelean, que los trabajadores salen a pelear y a defender sus derechos, y si no es aún mayor la pelea por defensa de esas conquistas o para conquistar nuevos derechos, como en el caso de la juventud, es porque hay conducciones sindicales que lo que han hecho es frenar todo este tiempo la pelea de los trabajadores. Bueno, Frente de Izquierda no solo acompaña esas batallas cotidianas, sino que además el desafío que nos hemos propuesto ahora es emerger como una tercera fuerza nacional para expresar ese descontento en las urnas, obviamente fortalecer, conquistando bancas para la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y las mujeres y la juventud, como han visto y nos han visto en las calles siempre.
Laura, teniendo en cuenta lo que vos decías recién de los secretarios generales de los principales gremios de Córdoba, ¿no? Me parece que Yarlora utilizó el momento de la pandemia, el momento de la cuarentena, donde no se podía salir, donde se sancionaron a muchos compañeros de Unión Tranviarios Automotores, de los colectivos urbanos, del mismo SUEM, que perdió fuerza por esta situación. El ir contra los derechos laborales de los trabajadores, el caso de los choferes. A ver, me parece de que vivimos en la provincia más cara del país, que es Córdoba. Y tenemos dos gobiernos, tanto sea el provincial como el municipal, que se están cayendo a la derecha, y eso está muy claro, y con un representante como José Pien, a cargo de la CGT Córdoba y a cargo del Sindicato de Empleados Públicos. Con lo que eso significa, el tipo está en los dos lados del mostrador, o sea, compra y vende. Al igual que si nos vamos a Juan Montserrat, que es parte de la UPC y que también tiene que ver con hoy se entera y le está interesando más qué es lo que pasa a nivel nacional, qué es lo que pasa en Córdoba con los compañeros docentes. Sí, lo que vos decís es categórico, tanto en el caso de Pien, que nosotros lo conocemos de la legislatura, bueno, no es tan bien porque es un tipo que vota todas las leyes de Hacemos por Córdoba, incluyendo el presupuesto, que por ejemplo implica que el salario de los trabajadores y trabajadoras estatales no supera esa inflación prevista, que supuestamente iba a ser del 29% y que ya escala a casi el 50% interanual. Entonces, empezando por ese tipo, que como vos bien decías, está de los dos lados del mostrador, y en el caso de Montserrat, no solo le interesa lo que supuestamente dicen desde el gobierno nacional, sino que además es parte de garantizarle la estabilidad al gobierno de Schiaretti. Schiaretti atacó de manera brutal las jubilaciones en Córdoba y nosotros no vimos a un solo de esos gremios que se reivindican progresistas y aliados del gobierno de Alberto Fernández defender los derechos de los trabajadores, más que con acciones testimoniales absolutamente, y que, por ejemplo, en el caso de los docentes no solo se combinó con un ataque a los trabajadores pasivos, que son los jubilados y pensionados, sino que además en estos tiempos de pandemia lo que vimos fue un aumento brutal de la explotación laboral en los y las docentes, haciéndonos cargos de tareas que no nos corresponden, estamos duplicando el trabajo, no sé si saben, pero para contarle a la audiencia, yo además de ser legisladora y bueno, concejal, en marzo renuncié a mi banca por los acuerdos de rotación que tenemos con el Frente de Izquierda y volví a dar clases. Estoy trabajando con mi carga completa como docente y lo que realmente se experimenta es una barbaridad desde el punto de vista de los derechos laborales. Honestamente, no hay hora del día en la que uno no esté atendiendo, respondiendo, corrigiendo, planificando. Inclusive tenemos un montón de compañeros docentes, como los docentes suplentes, que no consiguen trabajo. A nosotros cada vez se nos aumenta más el trabajo por el mismo precio salarial y tenemos un montón de compañeros y compañeras que podrían ocupar horas para rebajar la carga laboral que tenemos los docentes y sin embargo están desocupados. Entonces realmente el rol de los gremios, no solo avalando los ataques directos, como en el caso de las jubilaciones, como hizo Montserrat y otros gremios también a nivel provincial, sino permitiendo que nuestras condiciones laborales se degraden todos los días, dejando fuera de la representación gremial a compañeros y compañeras como los docentes suplentes. Bueno, ahora, esta tarde, mañana en la tarde tenemos una conversación con una maestra jardinera, docente, que están denunciando que directamente trabajan en negro. Son trabajadoras docentes que ni siquiera tienen representación gremial y nadie las defiende y trabajan en negro, o sea, docentes trabajando en negro. Bueno, son las condiciones que garantizan los gremios y obviamente en función de una estrategia que es la del gobierno nacional, al que defienden también, que es cogobernar con los gobiernos provinciales del PJ, hacerse los opositores en las legislativas, pero mientras tanto garantizar que se gobierne para los acreedores internacionales, para el Fondo Monetario Internacional, que es lo que está haciendo en este momento Guzmán con las negociaciones con el
FMI y los acreedores, ¿no? Es para eso para lo que se están destinando los recursos, y por eso decimos muy claramente que no es todo culpa de la pandemia, que acá hay decisiones políticas que se toman y que esas decisiones políticas implican ataque a los trabajadores activos y pasivos de diversas maneras. Mi compañera Miriam es docente, ella 31 años en docencia, bueno, su merecido descanso lo tiene ahora, y se complicó mucho en un principio porque no sabíamos bien cuáles eran los recortes que se habían aplicado, porque vos viste que la justicia los negó y demás. Así que te dejo con ella para que te haga un par de preguntas. Hola, buenos días, Laura y Noel. Sí, te escuchaba atentamente y lo vi desde que empezó la pandemia como docente. También tenía un cargo, así que un cargo que te significa mucha presión porque vos estás entre el gobierno y entre los docentes. Si bien yo ante mi patronal, que es privada, siempre me puse más del lado de mi equipo docente, ¿no? Más defendiendo los derechos, y bueno, del sindicato que vos nombraste, UPC, en un momento formé parte porque me interesaba defender los derechos y conocer, pero después te chocás con todo esto que vos fuiste describiendo de Montserrat y del equipo de la mesa chica de él, que vos te das cuenta que lo que llevaba después a las asambleas no estabas cuidando los derechos de tus compañeras y compañeros. Sí, avalo todo lo que has dicho, y en esta pandemia nos encontramos trabajando muchísimo más, porque Marcelo da fe que dormía solo 4 horas, porque era a las 12, la 1 de la mañana, según las edades. Nosotros con adolescentes, imagínate, ellos dormían de día y a la noche recién se ponían a respondernos, y a la vez ver que si algún docente quedaba en las horas libres o le daba clase el compañero del departamento, y eso creo que también puede ser a lo que te referís, ¿no? Ese trabajo en negro, y que nadie lo terminó de valorar. Lo más triste es lo que están diciendo los gobiernos ahora. Hay que intensificar el trabajo del docente, hay que intensificar la enseñanza, los conocimientos, cuando nosotros hemos visto que de esta manera virtual el alumno no tuvo otro momento para distraerse más que aprender los contenidos que se le bajaba, y a los cuales de manera virtual, que no fuimos preparados, tuvimos que aprender en la marcha, como siempre. Ante toda reforma, primero la reforma y después nos capacitaban. En lo virtual, cada uno con la tecnología que tenía. Tampoco tuvimos ese apoyo, porque los créditos, yo tengo una hija que es docente de inicial y aparte docente que se inicia. Imagínate lo que gana, nada. Y con un hijo, imposible sostener económicamente, sostenerte, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo, tanto Cava como en Córdoba ya están diciendo que les van a incorporar 1 hora más de trabajo. Sí. Es increíble esto, ¿no? Sí, lo que vos describís es tal cual, y sobre todo siempre haciéndonos cargo, somos las y los docentes realmente quienes sostenemos la educación pública, porque además esto que vos señalás, no solo para los docentes no garantizaron las condiciones de la virtualidad, sino mucho menos para los y las pibes. Bueno, NOE hizo interpelaciones abiertas en la legislatura para que contestaran cuáles eran los planes para garantizar la conectividad, porque vimos al vicegobernador haciendo mucha campaña publicitaria, pero los pibes siguen sin celular, siguen sin datos, siguen sin conectarse. De cada curso, yo tengo cursos de 35, 40 pibes, y tenés por lo menos 10 que no se conectan, y a los que hay que seguir para ver en qué situación está. Y me han negado, comentario, me han negado en la legislatura, la Comisión de Educación, la legisladora García de Hacemos por Córdoba, permanentemente niegan que hay un aumento en la explotación laboral docente, dicen que están trabajando de sus casas, o sea, falta que digan que son no sé, vagos, digamos, los docentes, las y los docentes,
Y aparte acá, por lo que decía Miriam recién con respecto a las maestras jardineras, a las maestras que trabajan por primera vez, que cobran miseria, producto de la denuncia que hemos llevado adelante alrededor de las listas negras, se nos han acercado maestras jardineras que han hecho páginas denunciando que hay persecución, que cobran miseria, y que están reclamando, ellas como muchísimas otras mujeres que están en condiciones de precarización laboral, que están en negro, que están sin derechos, como son las trabajadoras y trabajadores gastronómicos, que también desde la banca del Frente Izquierda y desde mi rol como legisladora hemos tratado de dar voz, porque ustedes recién hablaban de los sindicatos, imagínense a todos los que ni siquiera están hoy bajo algún tipo de convenio colectivo de trabajo, no tienen sindicato que los representen, los patrones los persiguen, los meten en listas negras, trabajan en condiciones de absoluta informalidad, y bueno, también el Frente Izquierda en esta elección trata de ser la voz de esta juventud que trabaja en estas condiciones, ¿no? Y que defiende, por supuesto, la unidad entre esa juventud, los trabajadores docentes, los trabajadores de la salud, que están reclamando por sus derechos en el marco de... Asimismo, perdóname Marcelo que ayude en este tema, pero me apasiona. Asimismo, UPC, cuando en algún momento uno lo necesitó como docente, por problemas laborales que tenía que ver con vínculos, relaciones, por ahí, hay como una pista de acoso laboral de determinadas personas o sectores dentro del ámbito laboral, y ellos terminan no ayudándote. Yo nunca me sentí acompañada cuando tuve persecución laboral, jamás tuve que defenderme como pude yo sola. Entonces, es muy triste eso, cuando tenés un sindicato al cual ellos te descuentan todos los meses, y en los momentos más difíciles de tu profesión, no los tenés, y vos podés perder tu trabajo. Y lo perdés porque ellos terminan acomodándose primero con quienes son tus patrones, porque es así, es como que quedás vos el docente complicado, conflictivo. Entonces, es como pasa en muchas funciones, ¿no? O en otros trabajos. El empleado termina callándose la boca. Eso es muy triste. Y en cuanto a la conectividad, yo te cuento que también fui docente donde muchas veces terminaba muy mal anímicamente porque se iban desvinculando alumnos porque vivían en zona rural, porque había un solo teléfono en el hogar, porque el teléfono se rompía, no tienen computadoras, o si había era una sola, y por lo que sé este año tienen obligación de hacer Zoom, no sé si están 3 horas reloj ahora bien, pero tienen clases virtuales 3 horas seguidas. Y vos decime, en esa familia donde hay más de un hijo, o donde no pagan el internet, no tienen la posibilidad de tenerlo como gasto fijo, quedan desvinculados. Yo te doy un caso de un alumno pequeño. Hay maestras que entienden y hacen un Zoom o una videollamada de media hora, pero hay otras que te lo hacen de 1 hora. Y a veces la mamá está con el niño en la vereda utilizando el wifi del vecino. Vos terminás llorando después de una clase así, Laura y Noel. Es terrible, ¿no? Sí, sí, es terrible, es realmente terrible, y por eso cuando nosotros decimos que estos gobiernos, tanto el anterior como el actual, bueno, en caso de Hacemos por Córdoba, hace 20 años que gobiernan la provincia, y es insólito que no haya conectividad con las riquezas de una provincia que evidentemente están concentradas en los desarrollistas urbanos, en las grandes ciudades, en el sector agroganadero, que se lleva todos los ingresos y las remesas, en las grandes obras, mega obras monumentales que son absolutamente nocivos para el ambiente. En Córdoba tenemos un nivel de desmonte de la flora nativa, y por lo tanto una pérdida de biodiversidad que es brutal, y que eso nos afecta no solo a quienes estamos más cerquita de la sierra, sino que involucra a una situación brutal en la sociedad. Lo hemos visto con sequías, como de hecho los inviernos son cada vez más secos, como las inundaciones
en las distintas zonas. Bueno, en el sur provincial se han abierto ríos de repente, producto de las condiciones a las que ha sido degradado el ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos las prioridades están en garantizar los grandes negocios mientras se deteriora el ambiente, en garantizar los grandes negocios mientras la juventud está completamente precarizada, en garantizar pago a los acreedores internacionales mientras las docentes o los docentes o los trabajadores de la salud estamos trabajando en estas condiciones. Bueno, no vamos a hablar de lo que están atravesando los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Mañana hay protestas aquí en la ciudad y son quienes vienen enfrentando esta condición de ajuste. Ahora, frente a eso que vos señalabas, que creo que es realmente crítico, lo que nosotros sí vemos, y esa es nuestra pelea, es que hay muchas batallas que están dando los trabajadores. No he contado las denuncias de los trabajadores gastronómicos y del sector de aplicaciones, lo vimos el año pasado. Las maestras jardineras que se vienen organizando. Los trabajadores de salud también, que muestran que cuando nos organizamos y peleamos, y además tenemos las bancas como las que ponemos nosotros a disposición de las luchas para fortalecerlas, esas peleas se pueden dar, y hay ejemplos a nivel nacional de trabajadores y trabajadoras que se plantaron, que no permitieron que los gobiernos avanzaran contra sus derechos, que les impusieran paritarias a la baja, como el caso testigo de los llamados elefantes de Neuquén, que lograron conquistar más de un 50% de aumento salarial cuando el gobierno ofrecía el 12% de aumento. El caso de los vitivinícolas en la zona cuyana, no solo en Mendoza, sino en toda la zona de San Juan, Salta, que lograron también aumentos por encima del 50%, y aquí solo estamos hablando de los salarios y la pelea por condiciones laborales. Yo creo que nosotros en Argentina venimos también de un ejemplo que dio la vuelta al mundo, que fue el de las mujeres peleando por nuestros derechos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se pelea, se puede. Que cuando nos organizamos y luchamos, se puede. Que cuando salimos a la calle, se puede. Por eso es tan criminal la acción de las conducciones sindicales que nos atan a los gobiernos que aplican estos ajustes. Bueno, el Frente de Izquierda, que está en todas esas batallas cotidianas, no solo apoya, trata de fortalecer, da la pelea a la par, sino que quiere expresar en estas elecciones esa fuerza social que es enorme, que es la de la mayoría de la clase trabajadora. Bueno, en Córdoba venimos de un triunfo de los trabajadores controladores aéreos también. Un gremio que parece que es muy silencioso y ha cumplido un rol esencial en la pandemia porque ha trasladado medicamentos, personas, recursos, y tiene un rol crucial. Bueno, esa es la fuerza que tenemos los laburantes, la mayoría trabajadora, la juventud que la está peleando, las mujeres que salimos por nuestros derechos también, y esa es la fuerza social enorme que queremos que se exprese en estas elecciones para emerger como una tercera opción, porque no va más que nos digan que lo único que se puede hacer es votar al Frente de Todos, al peronismo de las provincias o a Juntos por el Cambio. Bueno, esa es la batalla que estamos dando, y desde ya que pelearemos que eso llegue a ser representación en el sentido de una banca en el Congreso, porque no puede ser que Córdoba solo sea representada por los dinosaurios que están contra los derechos de la mujer. Bueno, ahora lo escuchamos a Luis Juez. Sí, es brutal lo que dijo Luis Juez, es realmente escandaloso, es una naturalización de la violencia sexual contra las personas LGTBI, contra las mujeres, contra los niños. ¿Acaso no tiene idea esa persona que está ahí diciendo, que dice que representa los intereses de los cordobeses, no tiene idea que a la juventud tiene un alto índice de aumento de las infecciones de transmisión sexual? No tiene idea que la iglesia que él defiende es la que se opuso al derecho al aborto, es la que se opone al uso del preservativo, razón por la cual aumentan las infecciones de transmisión sexual. Esa naturalización de la violencia sexual es una brutalidad, además de un desconocimiento supino sobre la condición de la salud sexual y reproductiva. Bueno, no puede ser que Córdoba tenga esa representación. Por eso estamos dando esta batalla, y obviamente pelearemos para llegar al Congreso, para que la fuerza de esas mujeres, esa juventud, esos laburantes, llegue y se exprese bien fuerte a nivel nacional también. Laura, yo realmente viviendo en el interior, a nosotros nos ponen una venda en los ojos continuamente, ¿no? Solamente alguien que lee, o en este caso el hecho de estar en la radio, tuve la posibilidad de escuchar muchas voces y aprender mucho. Si bien yo fui siempre un poco rebelde, por eso muchas veces no cosechar
amigos, ¿no? Se alegran cuando te vas. Pero el tema de UPC, yo tengo compañeros que luchan de la pluricolor, otra lista, que no sea la celeste, porque la celeste vive ganando cuando la celeste no lo está defendiendo y sigue teniendo esos representantes que luego terminan en cargos, como ahora se está hablando que Montserrat puede ser ministro de Educación. Entonces, ¿qué pasa en el interior? En el interior, cuando llega el momento de las elecciones, solamente te llegan los votos de la lista oficial. ¿Y cómo haces vos explicarle a tus compañeros que hay otra lista? Y que muchas veces esa lista, no hace falta que vaya con tu ideología política, sino que buscar nuevos representantes y quedarte con el representante que vos lo pongas en función y que realmente defienda tus derechos. Pero en los pueblos pequeños, ciudades pequeñas, hay mucho miedo de esto, como decía vos, de la movilización, de salir a la calle, porque terminas siendo el rebelde y el que después no te van a llamar para más horas de clase, ¿no? Es así. Sí, lamentablemente lo que vos describís es así. Yo creo que de eso hay que ir sacándose el miedo, porque en definitiva se trata del pan de nuestras familias. Vos decís eso, hoy me amenazan con sacarme las horas, hoy me amenazan con ponerme en una lista negra, como hacen en esos pibes gastronómicos, hoy me amenazan con que si salgo a pelear me voy a quedar sin otro derecho, y la verdad es que si uno se pone a ver los ejemplos y se saca un poco la venda de los ojos, para lo cual nosotros agradecemos muchísimo este espacio que ustedes nos dan, porque no todos los medios cuentan estas cosas, es fundamental porque la fuerza la tenemos nosotros. Entonces hay que tratar de organizarse, hay que tratar de buscarle la vuelta, a veces eso quizás se tiene que dar de manera silenciosa hasta que juntemos esa fuerza, eso es lo que hacen los laburantes, y hacemos laburantes en muchos lugares de trabajo, y también pensar que hay oportunidades, y nosotros pensamos de esta manera las campañas electorales, que tienen que ver con defender nuestros derechos y ayudar a difundir estas ideas, porque en definitiva la gente que ve que nosotros somos laburantes, que hacemos política para defender nuestros derechos, que no nos atornillamos a nuestros sillones, sino que volvemos a trabajar y estamos a la par de nuestros compañeros, que nos organizamos y que además hacemos todo a pulmón. Porque nosotros no nos bancan las grandes empresas que ponen guita para todos los partidos, que después defienden sus intereses y se lo devuelven con leyes a favor. Porque lo que ocurre es eso, en las legislativas es muy importante pensar que esos intereses que defienden los gobiernos después se expresan en las legislaturas votándoles leyes a favor de esos empresarios. Bueno, nosotros necesitamos representantes en defensa de los laburantes y sobre todo que esta campaña que vamos a empezar de ahora en adelante tiene mucho de laburo desde abajo, tiene mucho de boca a boca, tiene mucho de lo que la gente nos ayude a difundir, así que invito y le convido a todos y a todas quienes estén escuchando que nos escriban a nuestras redes, a nuestras páginas, que busquemos la vuelta para ver cómo extendemos esto al interior, que son ideas que lo que buscan es fortalecer la perspectiva de la clase trabajadora, que es la mayoría de la juventud, de las mujeres, de los sectores de las disidencias en género, la diversidad sexual, que la venimos peleando y parece que la peleamos solos. Eso que vos decías, parece que uno la pelea solo, que es el loco del barrio, que es el loco del pueblo o la loca de la escuela, y no, somos un montón quienes estamos dando esta pelea, y bueno, queremos en esta ocasión, que es una batalla la que tenemos presentada por delante, expresarlo de manera electoral, pero ustedes nos conocen y saben que todos los días estamos en las calles, en los lugares de trabajo, y esa es la perspectiva que estamos proponiendo también en esta ocasión. Noel nos había adelantado un poco parte de su vida antes de llegar a legisladora, y bueno, se ganó muchísima gente aquí en la ciudad. Hubo algunos que le ofrecieron trabajo, que se viniera cuando dejara la banca. Pero a lo que quería llegar, que a esto también lo hablamos con Noé varias veces,
¿cómo haces para que la propuesta de la izquierda llegue al interior? Porque acá en el interior no tenemos representantes de la izquierda. Entonces, gracias a Noel, que charla con nosotros, que nos cuenta de todo lo que pasa, cuáles son los proyectos, qué es lo que pasó con el PAICOR, porque, a ver, nosotros el otro día le hicimos una nota al doctor Marcelo Cosar, que es del bloque de la UCR, con la presentación, con el estudio que hicieron del PAICOR y demás. Pero resulta ser de que a ese proyecto nosotros lo habíamos presentado más o menos un mes antes con Noel, que fue el trabajo que habían hecho con vos, Laura, creo que estuvieron trabajando juntos con el tema del plato caliente, de toda la ayuda que había que darle a los pibes. Acá en Brinkman, la caja del PAICOR se entrega cada 45 días. Vos una caja que tiene un par de cosas, ¿cuánto te puede durar si sos una familia tipo? 2 días, 3. Imagínate vos que tenés que esperar después 45. ¿Cómo hacés, Laura? Ya nos queda poco tiempo y nos quedamos con un montón de cosas y después, si ustedes quieren, lo podemos hacer la semana que viene, porque me parece de que la gente tiene que saber cuál es el proyecto verdadero que tiene la izquierda. ¿Te das cuenta? Y no así visto por arriba. Bueno, cuando gusten, como no es, seguiremos conversando, así que cuenten con nosotras. Y mira, creo que lo que está proponiendo la izquierda es justamente que las mayorías trabajadoras dejemos de relegar la política en las manos de esos políticos tradicionales, que aparte uno los ve saltar de partido en partido para quedarse en las bancas eternamente. Veamos nada más los candidatos a senadores que hay. Son los mismos que hace 20 años están yendo como candidatos, y una vez lo ves como ministro, bueno, juez, embajador, diputado, ahora senador, y van atornillándose, quedándose en las bancas. Bueno, la izquierda propone en primer lugar que eso no. Por eso volvemos a trabajar, por eso no es esa piba que ustedes conocen. Somos laburantes, jóvenes, mujeres, haciendo política para defender nuestros propios intereses. Y en el caso del interior, creo que lo que en primer lugar invitaría es a difundir esta entrevista donde hemos tratado de contar un poquito cuáles son nuestras ideas, y desde ya sumarse a nuestras redes, difundir, replicar. Si hace falta que viajemos para llevar materiales, cuando en su momento salgan, lo haremos. Obviamente será una campaña esta muy de redes sociales por las dificultades que nos sigue presentando la pandemia y los contagios y los casos, que es otra cosa brutal, no hemos hablado de eso, pero bueno, todos los días vemos el aumento en las cifras de muerte y de contagio, y esto no parece parar. Entonces, en primer lugar eso, ayudarnos a difundir estas ideas. Es una campaña que la hacemos siempre a pulmón, no contamos con esos recursos de los grandes partidos, y desde ya que estamos abiertas y dispuestas a contestar todas las dudas que haya, a responder todas las inquietudes que surjan. Y en este caso, bueno, vamos a como representantes seguramente en las listas nacionales, así que allí seremos expresión para toda la provincia de Córdoba, seremos candidatas para toda la provincia de Córdoba. Pueden ayudarnos a encarar esta pelea en común, y estamos a disposición. Esperemos poder viajar al interior como hemos hecho en otras ocasiones, aunque no podemos garantizarlo. Pero si así pudiéramos hacerlo, seguramente estaremos por Brinkman visitándolos y acompañándolos y acompañándolas para esta pelea también. Bienvenida. Al escucharlas, se me viene en la imagen las mujeres de Brinkman muy luchadoras están, ¿no? Porque a veces no te alcanza un solo sueldo, ir a trabajar mediodía, y en el otro mediodía ahora se etiquetan como emprendedoras porque tienen que encontrar un horizonte donde les permita obtener su propio techo, porque tampoco hay planes de vivienda, chicas. No hay planes de vivienda. Los alquileres están muy altos, altísimos, y le lleva a una persona que trabaja mediodía, se te va ese sueldo para pagar un alquiler. Entonces, esa es la imagen que yo tengo, ¿no? Estas jóvenes, estas nuevas generaciones, yo las veo como las están describiendo ustedes.
y yo creo que sí, que tiene que ser la tercera fuerza. Yo lo fui conociendo de a poco al Frente de Izquierda, y no hace mucho le decía a Marcelo, tiene como que un poco del Frente de Todos, y un poco de Hacemos por Córdoba, y tiene la fuerza propia de defender al pueblo, porque es lo que yo siempre digo acá cuando hacemos nota o cuando hablo, sobre todo por el tema de salud, me puse siempre al lado de la gente, del pueblo, porque es el que nos necesita, pero en todo. Así que bueno, las felicito y las aliento a que sigan conquistando como tercera fuerza, ¿no? Me parece que es la opción que estas nuevas generaciones, yo las veo que se van teniendo ese perfil, ¿no? Lo siento así realmente, así que, bueno, las alentamos en esta lucha. Bueno, ¿le parece que planeemos para dentro de una semana? Así tocamos el tema de COVID y todos los temas que nos faltaron tocar. El ESI, muy importante, el tema de lo que habló Juez, porque me parece que es una barbaridad, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí me parece que, bueno, Juez, sabemos que es un muchacho que es ambiguo, estuvo con todos los partidos, no vaya a ser cosa que lo vea algún día en una lista de la izquierda. Laura. No, quiero por creer. favor. No, y por lo que decía Miriam, creo que hay algo que muchas generaciones recuerdan de un peronismo que tomó algunas demandas de la clase trabajadora, pero que si hoy vemos, de eso no hay nada, y queda puro discurso, pura demagogia, pura promesa electoral, y efectivamente, si uno mira en la calle, ¿quién está defendiendo esas peleas? Y lamentablemente nos encontramos con la soledad los que estamos en la izquierda, porque en las calles no vemos a los sindicatos peronistas defendiendo los derechos de los laburantes, no vemos a los diputados del Frente de Todos peleando contra la aniquilación ambiental, no vemos a los representantes de la legislatura de Hacemos por Córdoba, como tampoco de Cambiemos, ni qué decir de Cambiemos, sino totalmente. que lo que vemos es una contención de todo lo que huele